Sí, muchas gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿qué ahorro ha supuesto la reforma del sector público asturiano? Gracias, señora consejera. Señor Corros Mons, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias, señora consejera. Mire, yo le voy a leer unas palabras del presidente del Principado, el señor Javier Fernández. El señor Javier Fernández, en el discurso de investidura del 22 de mayo de 2012, decía en su discurso: presidiré un gobierno austero que aprobará recortes y ajustes y no habrá áreas exentas. Ni lo niego ni lo oculto. En otro párrafo de esa misma intervención decía: por lo tanto, mi Gobierno evaluará la reordenación del sector público con el doble fin de reducir el gasto, repito esto, con una doble finalidad, reducir el gasto y de elevar la eficacia y la eficiencia. Ese era el objetivo que su presidente del Consejo de Gobierno se marcaba para la reordenación del sector público. Efectivamente, a partir de ahí, ustedes elaboran dos leyes en el Parlamento, una el 24 de mayo de 2013, otra el 17 de julio de 2014, que afectaba sobre todo al sector audiovisual, y queda pendiente una tercera ley que nos la han prometido un montón de veces y no sé exactamente cuándo decidirá usted traerla para unificar la normativa de todo el sector público, selección de personal, estas cosas que, bueno, yo no sé si la han renunciado a realizar o no, o la van a traer. Y efectivamente, mire, hasta la fecha, fíjese que la pregunta que le he formulado está registrada en mayo, 10 de mayo de 2016, señora consejera. Quiero decir, creo que hemos tenido usted y yo aquí muchas conversaciones, intervenciones, interpelaciones con este mismo objeto y nunca me ha aclarado de nada. Me llama en primer lugar la atención que usted recurra hoy al informe del Ministerio, que tantas veces, tengo una interpretación aquí de 2014, me negaba usted su corrección, corrección del contenido del informe. Me decía que eran parámetros. Bueno, yo tengo aquí una, es que me hace gracia, porque bueno, cuando uno prepara estas cosas, de febrero de 2015, creo que era una interpelación suya, repásese el diario de sesiones sobre lo que decían los informes del Ministerio, que yo los arguía y usted me los negaba, ¿no? Mire, la valoración en cualquier caso de nuestro grupo parlamentario sobre la efectividad de estas leyes es de sobra conocida. Y yo, se lo tengo que decir, las calificamos de fracaso absoluto, ¿no? Sin paliativos. Especialmente la primera ley, que era la que contemplaba algunas medidas que podían suponer algún tipo de ahorro económico en el sector público. Efectivamente, el último informe del Ministerio de Administraciones Públicas es de enero de 2017, si no me equivoco, que es al que ha hecho usted referencia. Y bueno, si en ese informe va usted, ya que lo da por válido, a la página 14, que yo lo tengo aquí, verá que en la media el esfuerzo, el grado de ejecución, el esfuerzo por comunidades autónomas en España, Asturias está a la cola, es la última, con un 18,82%, mientras el resto de comunidades de toda España, la media se sitúa en el 38,42% y hay como 7 u 8 comunidades autónomas muy por encima de esa media del 38,42%. Pero en cualquier caso, en ese gráfico sobre el esfuerzo de reducción del sector público estamos los últimos de toda España, como en otras muchas cosas, señora consejera. Pero yo creo que hay un dato nuevo que me extraña a que usted no haya hecho referencia, porque veo que se traía el tema preparado, y es que ha salido un informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias sobre la reestructuración del sector público en el Principado de Asturias 2010-2016, ahora en abril, que supongo o quiero suponer que usted conocerá y que es un juicio de valor más cercano que el del Ministerio. Entiendo yo, el trabajo. Supongo que usted le dará algún valor al trabajo de la sindicatura, ¿no? Y en este informe se aportan nuevos datos que apuntalan nuestra teoría, señora consejera, de que la reforma del sector público pues ha sido un auténtico fracaso, un fiasco. Mire, le voy a decir lo que dice algunas cosas de este informe de la sindicatura en sus conclusiones. La primera, que el grado de compromiso de ejecución de los compromisos adquiridos, el grado de ejecución de compromisos adquiridos en esas dos leyes, es del 75%. Es decir, que no se cumplió en su integridad. Segundo, que de la comparación de las cuentas anuales se ha constatado que en los sectores audiovisual, la famosa reforma de la RTPA, y el turístico cultural, Recrea, han visto incrementado su gasto de personal, pese a que en ambos se haya registrado alguna reducción de plantilla. Es decir, hay algunas entidades que no solo se ha obtenido ahorro, sino que cuestan mucho más hoy.
Se ha constatado que los activos y pasivos y personal afectado por los procesos de reordenación son, con carácter general, integrados en la Administración del Principado de Asturias o en otras unidades del sector público autonómico. Ello denota que las medidas adoptadas constituyen más un cambio en la forma jurídica de las unidades que un ahorro en costes para la Administración. Es decir, le viene a decir algo que nosotros le decíamos, que en estas leyes ustedes se dedicaron más a fusionar entidades que ya existían, como fue el caso del SEPA, Recrea, la SRT, que otra cosa, y que eso es solo un mero cambio jurídico que no ha producido ahorro alguno a la Administración. Pero es que, señora consejera, además ese informe tiene una limitación al alcance. Es decir, la sindicatura plantea una limitación al alcance que es: no se ha obtenido evidencia suficiente que permita emitir una opinión sobre la razonabilidad de la cifra consignada como ahorro efectivo derivado de las exenciones llevadas a cabo durante los procesos de reestructuración. Es decir, lo que le está diciendo la sindicatura es que no se puede determinar el ahorro porque no aportan ustedes datos. Y además, en los epígrafes 9 y 10 del informe, donde la sindicatura analiza pormenorizadamente estos aspectos, concluye tajantemente, y tengo aquí la página: solicitada información a este respecto a la Administración del Principado de Asturias remite, para algunas de las entidades, entre paréntesis, el desglose de los datos consignados en la columna Otros, si bien no adjunta documentación soporte que acredite los mismos, ni los gastos relativos a personal. En consecuencia, esta sindicatura de cuentas no ha podido obtener evidencia suficiente para verificar la cantidad consignada como ahorro. Esto es lo que dice nuestra sindicatura, y en ese epígrafe final del informe, por cierto, ustedes valoran, la propia Administración del Principado, supongo que será su consejería, el ahorro en 1.819.000 euros. Esto es lo que por lo menos figura en el informe de la sindicatura en la página 29. Entonces, señora consejera, por hacerle un resumen, es decir, ustedes afirman, por cara al informe de la sindicatura, que ha habido un ahorro de 1.189.000 euros, pero nadie sabe de dónde sale, por lo menos en la sindicatura, que yo creo que tienen personal preparado. Ni se puede acreditar, por lo menos no lo han podido acreditar a la sindicatura, que les formula una limitación al alcance. Eso sí, sí menciona la sindicatura de cuentas un hecho posterior al informe, que es la Ley 8/2017, de 27 de octubre, de supresión del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. Mire, creo que junto con la supresión de la Procuraduría, sinceramente se lo digo, son las únicas entidades que se han suprimido que son evaluables económicamente, con objetividad, y que con objetividad han supuesto un ahorro de las arcas públicas y con objetividad han sido promovidas por este grupo parlamentario que le está hablando, no por el Gobierno. En definitiva, señora consejera, la sindicatura de cuentas dice que la reforma no se ha ejecutado en su integridad, que además las medidas adoptadas en su mayoría son fusiones y más un cambio de forma jurídica de las unidades que no ha producido ahorro en los costes algunos para la Administración, y que incluso algunas de esas nuevas estructuras jurídicas son más costosas ahora que antes. Y para colmo, señora consejera, con una limitación al alcance que viene a decir que no se sabe ni de dónde salen los números que ustedes envían para justificar ese número. ¿Qué quiere que le diga? No le voy a decir que un 10 para la reforma que proponía y para la reforma del sector público y la mejora en la eficiencia, porque me da la sensación de que a día de hoy no sabemos cuál ha sido el ahorro, y a día de hoy le aseguro que nuestro sector público no es ni más eficiente ni más eficaz, señora consejera.